Buenos días, mi nombre es Jorge Vázquez, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Voy a exponer el artículo de investigación denominado El enfoque de género en la política pública educativa como una alternativa de solución a la problemática axioética respecto a la violencia de género, del curso Compromiso Ético, cuya tutora es la licenciada Liz Maribel García Sali Rosas. Entonces, el día de hoy voy a exponer los resultados de este artículo dentro de como producto final del curso al cual estamos llevando. Muchas gracias. Como ustedes pueden observar ahí, en esta primera diapositiva tenemos los datos del artículo, que como ya lo mencioné, se denomina el enfoque de género en la política pública educativa como una alternativa solución a la problemática axioética respecto a la violencia de género. Bueno, se llama violencia de género a todo acto violento, sexista, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas o la coerción o la privación arbitraria de la libertad, y ya que ésta sea en la vía pública o en la vida privada de las personas. Estamos hablando entonces de la violencia de género como una desigualdad que está basada en las estructuras sociales construidas básicamente por un sistema educativo machista y patriarcal, y una cultura similar que lo sustenta, por ende, ¿no? Entonces, la educación, tanto formal como no formal, y el sistema educativo en sí, son las que generan o las que fortalecen este sistema de desigualdad, y por ende es en este mismo sistema educativo en donde se debe incorporar un enfoque que permita poder educar a las poblaciones desde los niveles básicos hasta los niveles superiores. Entonces, en este presente artículo lo vamos a desarrollar en dos capítulos. El primer capítulo, que tiene que ver con el análisis del concepto de enfoque de género y la política educativa. Para poder hablar de igualdad de género, estamos hablando o queremos hablar de la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Entonces debemos tomar en cuenta lo que nos dice la ONU, que el enfoque de género toma en cuenta las diferencias entre los sexos en las generaciones del desarrollo y permite analizar en cada sociedad las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre los sexos, así como permite elaborar políticas con estrategias para corregir los desequilibrios existentes. Asimismo, cuando hablamos del enfoque de género dentro de las políticas educativas, podemos observar que en la región existen diferentes avances en cuanto a la inclusión del enfoque de género en las políticas, sobre todo en la política educativa. Así tenemos, por ejemplo, que países como Colombia, Argentina, Chile e incluso el Perú tienen avances importantes en el logro de incluir el enfoque de género dentro de la política educativa y dentro de las políticas como salud, por ejemplo, ¿no? O entre las demás políticas como un eje transversal de la política de desarrollo como tal. Entonces, podemos observar acciones dirigidas a la equidad de género en los sistemas educativos durante los años 90. Sin embargo, al igual que Chile, como les mencionaba, o Colombia o Argentina, estas acciones tienen un lugar secundario dentro de la política educativa como tal. Y no logran construir un cuerpo coherente que permita hablar de políticas educativas con perspectiva de género. Si bien es cierto, se aborda la perspectiva de género o el enfoque de género en la política educativa de estos países, pero de manera superficial, no transversal y no institucionalizada. Entonces, en el siguiente capítulo hablaremos sobre la interrelación entre el enfoque de género y la política educativa y su impacto en la ocurrencia de las desigualdades. Como hablábamos en los capítulos anteriores y en la introducción de este artículo, es importante la institucionalización del enfoque de género para su efectivo cumplimiento y el efectivo abordaje en la política educativa y en las políticas públicas
en general, como les mencionaba. Entonces, implica desplegar un nuevo paradigma de política pública con el correspondiente desarrollo del instrumental teórico, conceptual, metodológico y operativo. Y otro tanto en lo que hace a las leyes, las normas y procedimientos de regulación de derechos, oportunidades y conflictos. Entonces, es importantísimo que la institucionalización del enfoque de género. Pero esto no solamente implica que se aborde en la política educativa, sino también en las demás políticas en general. Pero que esto venga acompañado de normas, de leyes. Entonces, abordamos el tema de la estructura y del sistema educativo, pero también abordamos el tema de las normas y las leyes que deben prevenir o que deben sancionar cuando se genere violencia de género, incluso hasta el feminicidio. Entonces, la idea es prevenir a través del sistema educativo, cultural, social y tener adecuadas normas que permitan sancionar como se debe a aquellas personas que cometen estos delitos. Porque cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de delitos. Entonces, sabemos que la escuela no solo produce, no solo reproduce, sino que sobre todo produce estereotipos de género. Entonces, es en la escuela, en este espacio, en el que se debe potenciar la política educativa para generar un cambio. Y las políticas que han funcionado son aquellas que principalmente intervienen en las escuelas, desde las escuelas con la intervención de toda la comunidad educativa, sobre todo el docentes capacitados que tengan las armas necesarias para poder abordar adecuadamente el tema del enfoque del género en las escuelas. Entonces, como conclusiones podemos hablar que la escuela es el reflejo del sistema social y cultural dentro de nuestro país, dentro de un sistema o dentro de una nación. Entonces, es en la escuela donde se reproducen y se producen los roles de género y el género como tal, ¿no? La sociedad misma, pero en la escuela se generan y se fortalecen estos roles de género. Entonces, es un espacio donde el Estado debe trabajar el enfoque de género y generar cambios profundos en la visión del hombre y la mujer, no solo como seres con iguales derechos, sino que en personas con diferencias, con matices, con valores, que no hace a ninguno superior ni inferior, y que justamente eso debe enriquecer la cultura de una sociedad y sus dinámicas sociales. Y el Estado, desde sus políticas, el Estado debe tener políticas efectivas para poder abordar este tema en las escuelas, en las familias, con la sociedad. Los sistemas educativos en América Latina no han logrado superar y llegar a una institucionalización y a tener una adecuada política porque siempre hay intereses detrás, sobre todo intereses ideológicos, ¿no? Hay grandes grupos de poder religiosos que están detrás justamente de la no implementación de una adecuada política que aborde el abordaje de género. Lo vemos en el Perú durante estos últimos meses con el tema de el movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Que justamente están detrás de ello iglesias con gran poder económico y que tienen gran capacidad de poder hacer lobbies en el Congreso y en las instancias que tienen que ver con las normas y que, como podemos ver, están poniendo muchas trabas para la implementación del enfoque, ¿no? Y bueno, todo el discurso que ellos manejan, ¿no? Es necesario entonces institucionalizar el enfoque de género en las políticas educativas. Ello implica ser visible, contable, evaluable, un conjunto de variables sociales y económicas en relación al género, la mujer y la sociedad. Debemos tener una base diagnóstica adecuada y por ende poder establecer indicadores que permitan medir cómo es que se va implementando esta política, hacerle seguimiento y por ende mejorarla. Eso es en lo que constaba en mi artículo. Espero que les haya agradado y nada. Muchas gracias por su atención.